Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación, relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie se los ha contado. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de ser su anfitrión en este podcast, el cual pues obviamente seguimos impulsando y para eso necesitamos que también ustedes lo escuchen y que nos sigan en nuestras diferentes plataformas. Ya estamos listos para platicar el tema de hoy. Nuestros invitados se abrieron tiempo en sus agendas porque sé que es medio complicado y pues nos hicieron obviamente el espacio para poder platicar sobre temas interesantes que vamos a tocar durante este programa. Entonces, pues vamos a ponernos en contexto, ¿les parece bien? En los últimos años, los sistemas de gestión ambiental, como ISO 14000 y los de seguridad y salud en el trabajo, como ISO 45001, han tomado más auge y el número de organizaciones que incorporan esos requisitos en sus operaciones va en aumento. ¿Pero qué implicaciones tiene la incorporación de estos requisitos en la operación? ¿Cómo debo de entender y qué debo de considerar para tener una eficiente planificación y control operacional de estos esquemas? Y precisamente para tratar y dar respuesta a estos cuestionamientos y llegar a algún tipo de conclusiones, pues estaremos viendo el tema de planificación y control operacional en esquemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, pues directamente ya tenemos a los dos expertos que nos acompañarán el día de hoy. Mi primer invitado, Arturo González, que es auditor multiestándar y pues también auditas estos dos tipos de esquemas. Gracias por estar aquí, Arturo. Al contrario, gracias, Eduardo, por la invitación nuevamente. Y Juan Carlos Polanco, que también auditor multiestándar, pero especialista también en 14 y 45. Gracias, Juan Carlos, por darte el tiempo. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Aquí estamos. Pues bueno, pues para que el público los conozca un poco más, pues díganos cuántos años llevan ustedes auditando estos dos esquemas como es 14000 y 45000. Fíjate que en tiempo ya estaba sacando cuentas hace no mucho y ya alcancé los 20 años trabajando con sistemas de gestión. Particularmente dos de ellos son esos que estamos platicando el día de hoy. Ah, mira, interesante. Pues bueno, esperemos que nos puedas compartir mucho y sobre todo que nos des ideas de obviamente cómo se hace esta implementación y cómo es que los auditan y qué consideraciones tienen en el proceso de auditoría. Sobre todo también para mí es muy interesante porque no me especializo en estos dos estándares, entonces estaba muy ansioso de poder tener esta plática con ustedes. Y Juan Carlos, ¿cuántos años llevas ya de experiencia en estos estándares? Comparado con Arturo, pues me veo novel, 5 años de 2018 a la fecha. Entonces, sí, algo ahí voy. No, pero está bien. Pero obviamente eso hace experiencia y pues bueno, sabemos que eres de los auditores que no te vemos en la oficina, es de los que más andas viajando, entonces eso también implica que has hecho muchísimas auditorías. Algo hay de ello, cierto, muy cierto. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias obviamente a todos que nos están escuchando. Ya escucharon a nuestros invitados, ya los tenemos aquí. Y la intención es que ellos nos compartan todas las experiencias y que nos den una guía para poder implementar este tipo de estándares como tal. Y pues vamos a empezar, ¿les parece bien? Para poder Adelante. Hablar al respecto. Iniciamos. Sí, claro. Iniciamos como tal. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. Bueno, estamos ya hablando sobre esquemas de lo que sería salud y seguridad en el trabajo y la parte de gestión ambiental. Y llega el apartado número 8, ¿no? Que es donde hablamos sobre el control de procesos. Y sobre todo aparece un término muy específico. ¿Qué quiere decir planificación y control operacional para estos estándares? Bueno, como cualquier estándar ISO de un sistema de gestión, ya pues de alto nivel estructurado, el capítulo 8 lo que hace es, te pide que hagas una planificación de actividades ya para poder empezar a ejecutar, es decir, vas a realizar un esquema ambiental. Bueno, te dice cómo vas a controlar esos esquemas ambientales. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer en todas las empresas pues es identificar nuestros procesos, porque obviamente lo que vamos a hacer tanto con 14 como con 45 es añadirle esos requerimientos de ambos estándares internacionales a nuestros procesos, a nuestro sistema de gestión, ¿sale? Entonces, lo primero que nos dice es cómo vamos a hacer una planificación de actividades para, primero, demostrar la eficacia de nuestros procesos y luego hacerlo bajo un esquema donde las guías, tanto de 14 como 45, estén incorporadas en nuestro proceso. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en un hospital,
vamos hablando de un hospital, Ujú. como ejemplo. Bueno, la planificación de actividades, dice, bueno, voy a tomar sangre. Entonces, ahí tenemos una posible contaminación RPBI, o sea, residuos peligrosos biológicos infecciosos. Ujú. Y obviamente, pues la planificación dice que debo tener un bote especial, un bote de color rojo especial, que debo tener bolsas para hacer la disposición de jeringas y todos aquellos productos punzocortantes. Y todo eso es a lo que se refiere la planeación. Es decir, cuando yo abro mis puertas a la mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, para atender a mis pacientes y les voy a sacar sangre, pues yo ya tengo una serie de medidas, protocolos establecidos que me dicen cómo voy a recibir al cliente, cómo voy a hacer la extracción. Eso ya es normado por la SCA, como cuántos pinchazos vas a dar al paciente. Pero una vez que ya tienes tu bolsa llena de sangre y que cómo vas a disponer y dónde vas a colocar esa aguja que ya utilizaste, eso es planeación, eso es ya tener un repositorio, un contenedor especial para poder capturar los desechos, ¿no? Eso sí eso es planeación. Y luego el control, pues, bueno, cuando yo llegue el momento de hacer la disposición, de entregárselo a un proveedor externo, quizás para que se lleve todo eso, pues debo tener unas bolsas adecuadas, notificarle, llenar un manifiesto y notificarle, por ejemplo, al proveedor de que esos son objetos punzocortantes, ¿no? A eso se refiere el tema. ¿Cuál es el control ahí? El control es la disposición, la entrega de esos objetos punzocortantes al proveedor. O no sé qué opinas, Arturo. Sí, digo, finalmente la parte de control, tal cual son acciones, recursos, medidas que tú vas a implementar dentro de un sistema de gestión para lograr un resultado esperado. Ok, En este sí. caso, el resultado esperado es la prevención de una afectación a la salud y la seguridad de las personas, a la salud y la integridad de las personas, que no haya ninguna afectación hacia ello, o al medio ambiente, que no haya una implicación negativa hacia el medio ambiente. Entonces tú vas a comenzar a implementar acciones o a asignar recursos, parte de los que ya comentaba ahorita Juan Carlos, ¿no? Políticas, instructivos, procedimientos, contenedores, bolsas y demás son parte de los controles que tú implementas. Luego ahora no nomás Ujú. es implementar y designar o asignar controles. Tienes que hacerlo de una forma paulatina o de una forma bien definida y bien estructurada, actividad uno, actividad 2, paso 2, y en cada uno de ellos, ¿cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es la responsabilidad asignada en lo que corresponde como tal? Y es donde estaríamos hablando de una planificación sobre el control como tal, ¿no? Ok, bastante interesante y sobre todo, ¿cómo lo demuestra esto la organización? Porque pues estamos hablando de lo que pudiera ser, primero planificar en base a lo que sería tu proceso, que eso a lo mejor es un mapeo de proceso, y después establecer los controles. Pero esto, ¿cómo ustedes lo verifican ya directamente en las organizaciones o qué es lo que esperan que las organizaciones preparen como evidencia, como parte de este proceso? Bueno, hay dos temas aquí. El primero es, bueno, tomé como ejemplo El hospital, el pero hospital Claro. por dos temas. Uno, un mal manejo de la sangre, un derrame o tirarlo al pasto, por así es una contaminación ambiental. así es. Y un mal manejo de los materiales punzocortantes no solamente puede afectar a los directamente involucrados, como es el paciente o la enfermera extrayendo sangre, sino al que traslada. Entonces estamos tratando de cuidar con ese ejemplo los dos, el de salud y seguridad en el trabajo y lo ambiental. Bueno, primero tenemos que empezar. O sea, el 8.1 lo que asume es que tú ya cubriste los otros 4 puntos anteriores, Así es. que en términos generales del 4 al 7 son planificación general. En el capítulo 4 ya contamos con procesos, ya definimos cuáles son nuestros procesos. Los procesos esperan que tengan una forma de control, ¿sí? Es para poder determinar si la salida que estamos teniendo del proceso corresponde a lo esperado, ¿sale? Y es una forma de eso es los controles establecidos, que pueden demostrarse a través de indicadores de desempeño, estadísticas o el registro de datos, el registro, el formato lleno, ¿no? Que es un registro del proceso. La eficacia de un proceso no se define solamente por indicadores de desempeño. También están los registros, la evidencia de que se está llevando a cabo ese ejercicio, ¿no? Entonces, Así es. desde el punto número 4, cuando diseñamos nuestros procesos y diseñamos la interacción de estos, ya estamos definiendo puntos de control, ¿sale? Que pueden ser reportes que se generen en forma automática, bitácoras que se llenen o registros que a forma bajo demanda se estén llenando para demostrar algo, ¿sale? Eso es todo. Luego, ¿qué otros puntos de control tenemos?
cuando hacemos un análisis de riesgos y oportunidades, que es precisamente, de hecho el 8.1 hace mucha referencia al capítulo 6 Al capítulo 6, sí. de riesgos y oportunidades, ahí también lo que tenemos son acciones actuales. Bueno, sí me explico, decir cuáles son los puntos de control que tenemos para que esos riesgos no se materialicen. Entonces, en ese sentido, los puntos de control estarán orientados a evitar que esos riesgos se lleguen a materializar, ¿sale? Entonces, tenemos, digamos que 2 puntos de control aquí que están, los dos son producto del establecimiento de un proceso. Los inherentes al proceso, que Ujú. para que el proceso demuestre su eficacia y poder decir que está cumpliendo con lo esperado, y los que están asociados a los riesgos. Entonces, esos son los controles operacionales que se refiere el estándar. Ok, y como Ya. parte, Ajá. pues ya nos hablaste que obviamente sí hay un mapeo de procesos que Ujú. con la relación que tienen con los otros puntos de la norma y los controles que se establecerán. ¿Tu opinión, Arturo? Sí, ahora, ahorita un tema interesante que toca Juan Carlos es lo siguiente. Tenemos un proceso, vámonos desde la base, ¿no? La naturaleza. Definición del proceso es finalmente la transformación de entradas en un resultado. Recibes Ujú. elementos, información, datos y transformas un resultado. Por ende, cada proceso tiene un objetivo y al final del día tú tendrás un resultado esperado. Así es. ¿Cómo lo vas a lograr? Es donde entrarán los controles. ¿Cómo vas a dar esa garantía de que ese proceso va a lograr ese cometido como tal? Y entonces es ahí donde entrarán todos esa serie de controles. Durante una auditoría, ¿qué es lo que esperamos entonces? Que la organización tenga bien definidos cuáles son los procesos, cuáles son sus entradas, sus salidas, las etapas de transformación y de ahí cuáles son las acciones, medidas o elementos que la organización ha designado para dar garantía relativa de que de ese proceso va a lograr sus objetivos y resultados esperados. Y es donde estaríamos nosotros evaluando como tal durante el proceso de auditoría, finalmente el control. Yo no te voy a cuestionar si tu control es adecuado o no. ¿Cómo lo evalúo? En la medida en que tu proceso va logrando o Ujú. alcanzando los resultados esperados, ¿no? Hablándolo a nivel proceso. Hablándolo a nivel sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo o medioambiental, es cómo dentro de la planificación de tu proceso has Ujú. considerado cuáles son aquellas etapas, aquellos recursos, materiales, equipos, insumos, maquinaria y demás que pudieran causar un daño a la salud o a la seguridad de las personas. Cito los 2 elementos. Salud como una enfermedad laboral, una enfermedad o una consecuencia subsecuente a la exposición periódica, continua de algún elemento de la organización. Por la actividad inherente, ¿no? De Exactamente. la A organización. lo mejor estoy trabajando con humos, vapores, y en algún momento, en algún periodo, yo voy a generar problemas respiratorios, quemaduras internas, hasta un efisema, aunque no sea el tema de tabaquismo, pero al final del día, esa cantidad de vapores y demás pueden provocarme una afectación. A lo mejor la exposición a radiación y en algún momento voy a generar una dermatitis, en el mejor de los escenarios, hasta un cáncer de piel o algún otro tipo de situaciones. Son temas de salud en el trabajo que los debes de considerar. Y el tema de seguridad es, yo estoy manipulando un equipo, una herramienta, un material, y en ese momento sufro una afectación, llamémosle por un tema de una mala manipulación, mal trabajo, desde un golpe, una herida, una quemadura, y entonces son temas de salud, perdón, de seguridad en el De seguridad en el trabajo. trabajo, sí. ¿A dónde quiero llegar entonces? Tú como organización tienes que identificar, como ya comentaba Juan Carlos ahorita, desde el capítulo 6, en el 612, te habla de la identificación de peligros y riesgos o la identificación de aspectos e impactos ambientales. Ujú. Es decir, cuáles son aquellos elementos dentro de tu organización en cada proceso, actividad, material, equipo, maquinaria, etcétera, que pueda tener una consecuencia a la salud y la seguridad o al medio ambiente o en la combinación. Y entonces, cuando ya identificas ese elemento, ese factor, ahora lo tienes que controlar. En la parte de salud y seguridad en el trabajo hay una regla importante, que es la jerarquía de control. En ISO 14000 lo deja abierto como una nota que se pudiera seguir. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Elimina la fuente? Es decir, ¿elimina el peligro o controla el riesgo? Que son 2 factores diferentes, ¿sí? Y en la parte de 14001 finalmente entonces lo deja abierto, que tú como organización puedes implementar medidas y controles para mitigar los impactos ambientales negativos
o eficientar los positivos finalmente, ¿sale? Porque luego satanizamos o sancionamos Sí. un sistema medioambiental y solamente nos vamos a lo negativo, pero hay muchas situaciones que tienen un impacto ambiental positivo y no lo vemos como tal, pero también hay controles. Entonces, durante la auditoría, ¿yo qué voy a ver? ¿Cuáles son los factores que identificaste como un potencial daño? ¿Y cuáles son tus controles con los cuales pretendes mitigar ese daño o finalmente minimizar las consecuencias o el tiempo de exposición? Ok, y sobre todo muy interesante ese término que nos dices, que elimina el peligro o controla el riesgo, Es correcto. que va enfocado a diferentes actividades, como tú lo dices. Los peligros van a ser para la seguridad o la salud, o también en el aspecto de lo que sería ya un control ambiental para las exposiciones, radiaciones, etcétera. Ok. Al final del día, en estos últimos dos que me acabas de hablar, siguen siendo un tema de salud y seguridad en el trabajo. Te pongo el tema. Peligro es la fuente con potencial daño. Cualquier elemento que te pueda causar un daño. Electricidad, la propia agua, el fuego y demás. Es cualquier factor que te puede causar un daño. Y el riesgo es la exposición y la consecuencia de esa exposición que tú vas a sufrir. Es decir, yo estoy trabajando ahorita aquí con electricidad, pero ¿qué tanto tiempo estoy trabajando? ¿La estoy manipulando? Y en el nivel de voltaje, amperaje con el que yo estoy trabajando, ¿qué tan grave va a ser la lesión? Y ese es el riesgo. Entonces tengo que evaluar los dos elementos. En la parte medioambiental, yo tengo que identificar cuál es mi aspecto ambiental dentro de 7 rubros que marca la norma. Y de ahí, aspecto es la interacción de la organización con el medio ambiente y el impacto, la consecuencia de esa interacción. Son 7 rubros: agua, aire, suelo, la parte de residuos, la parte de consumo de recursos, emisiones de energía, cambios físicos al entorno. Son los rubros dentro de los cuales voy a identificar mis aspectos ambientales. De ahí, tengo que planificar también mis medidas de control o mis controles operacionales. Ujú. ¿Para qué? Yo consumo agua o genero descargas vertidas al agua. ¿Qué tanta agua, qué tanta afectación va a ser, el tiempo de remediación y demás? Y determinar el nivel de significancia. Pero en ambos casos, de acuerdo al nivel de riesgo y al nivel de significancia, por seguridad y ambiental, serán los tipos de control. Pero para 45 la norma, y ese es el reto más fuerte para las empresas. ¿Cómo demuestras que seguiste la jerarquía? No es que te haya sido, es que hay ruido, ¿y qué es lo más común? Dales tapones, Tapones dales auditivos. conchas y se acabó, ¿no? Pero puede Espérate. ser que no sea la solución No, la o la norma más te factible, dice, ¿no? elimina la fuente. No, no la puedo eliminar. Bueno, sustituya. Hay una jerarquía, ¿no? Eliminación, sustitución, reingeniería o aislamiento, lo que son los controles administrativos y por último, el equipo de protección personal. Es tu última opción, tu último factor a considerar. Pero entonces tienes que respetar y demostrar esa jerarquía. Oye, bastante interesante y sobre todo, yo ahorita estoy aprendiendo con ustedes, como bien se los dije, porque pues, regularmente siempre lo vemos al revés. Siempre las empresas se preocupan más por el equipo de protección personal, Sí. incluso antes de hacer el análisis. Sí, más que ahí, como dice Arturo, pues Arturo, tengo una duda. Cuando hablas de las 7 jerarquías, aire, agua, suelo, ¿te refieres a lo que emite la Semarnat o al 14.000? No, 14.001. La Semarnat viene muy similar, al menos aquí en México. Sí. Pero a nivel internacional, la norma dentro lo hace el refuerzo y el énfasis en el anexo, que es los anexos. Yo sé que no son requisitos, son aclaratorias o son notas de refuerzo de lo que son los requisitos de la norma. Sí. Y Pero ahí te dan es- una, pero te dan una Semarnat. guía, ¿no? Sí, claro. Semarnat maneja, primero empezó con 4 y luego con como 5 criterios. Te dice que son, ¿no? No, continúa nomás. No, adelante. No, bueno, básicamente, de hecho, es coincidente, en la mañana estaba observando el webinar y había muchas dudas sobre las hojas de seguridad y las fichas técnicas. Y salió una pregunta por ahí sobre precisamente el equipo de protección personal. Es que el tema aquí es que las empresas desconocen el contenido de esas hojas, porque ahí te dicen qué debes de hacer para controlar un derrame de ciertos productos químicos. Cada producto químicos, que en cualquier presentación, líquido, sólido, gaseoso o como tú quieras, te dice cómo manejarlo y en caso de derrame qué hacer, y en caso de intoxicación o de contacto a la piel o irritación de los ojos qué hacer. Y un ejemplo, ¿no? A veces dicen, no, pues te doy unos guantes, pero ¿es el guante correcto para manejar ese equipo? Y estamos hablando ahí de 2 situaciones, por eso es que
correctamente pusieron 14 y 45 juntos. Es decir, tú tienes una empresa de químicos, pues tienes un potencial problema, un riesgo, porque existen los peligros asociados al manejo de químicos, de que la gente se dañe si no le das sus respectivos guantes, si no le das los goggles correctos. Y sobre todo, si son gases, si son químicos que emiten gases, pues deben tener la pastilla correcta y deben tener la mascarilla correcta. No puede ser cualquier tipo de pastilla. Y esos valores no los observan normalmente las empresas. ¿Sí me explico? Es decir, empiezan determinando, pues sí se le doy una mascarilla y es la correcta. ¿Cómo sostienes que es la correcta? Entonces ya cuando los llevas a revisar las hojas de seguridad y las fichas técnicas, pues resulta ser que no. ¿Sí me explico? Entonces eso es parte de lo que se debe. Eso es un control operacional, precisamente. Y esa es una planeación. Porque la planeación, bueno, yo voy a trabajar con mis proveedores, me voy a asegurar que yo tenga a la mano mis hojas y mis fichas técnicas y voy a conocer qué tipo de químicos estoy manejando y voy a preparar, como parte de mi planeación, voy a preparar a mis empleados para que manejen esos químicos. Y por lo que estoy entendiendo, también tienes que tener el soporte de evidencia, ¿no? Claro. Porque obviamente cuando tú tomas la decisión de que este va a ser un control, pues obviamente, como lo dices, la mascarilla tiene que ser adecuado al peligro y al riesgo que estás haciendo. Correcto, de una pastilla, de 2 pastillas, y hay distintos tipos de pastillas, así como hay distintos tipos de guantes. E incluso para el mantenimiento de los mismos, ¿no? Los recambios y demás. Claro. Es correcto. Claro. Ya, finalmente aquí no, muchas empresas trabajan de la forma empírica. Hay otras organizaciones que trabajan más en la forma teórica y se basan mucho a la regla, ¿no? Pero tampoco puede ser y no siempre es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque las condiciones basadas en el contexto de la empresa son muy diferentes de una empresa a otra. Oye, pero es que si yo aquí manejo ácido clorhídrico, en cualquier lado voy a manejar, que manejen ácido clorhídrico. Sí, no, espérate. No, cambia, ¿no? Cambia, exactamente. Cambia. Medio ambiente, Puede ser que condiciones de la- los la humedad tanques. la Puede humedad, ser, la puede ser que tenga temperatura. un almacén con un techo muy amplio, entonces la ventilación es lo suficientemente necesaria para ese manejo, ¿sí me explico? O Sí, sea, y si tengo extractores o no, ujú. si tengo presión positiva o negativa. Entonces, son una serie de factores que tienes que considerar para poder determinar el nivel de riesgo como tal, ¿no? Ahora, las otras guías que tenemos es lo que emite la para ambiental, la Semarnat. Ujú. ¿Es en Y- caso de México? Ajá. Ajá. Bueno, estamos hablando de México, ¿no? Bueno, en general, bueno, a ver, disculpa, sí, pues la audiencia puede ser Sí, internacional. está- Bueno, la agencia, la dependencia que coordine y vigile los temas ambientales, Así es. ¿sale? Como la Semarnat en México, y los temas y puntos a cuidar en el trabajo y en la salud, como aquí en México la STPS, Que es y la la Secretaría SSA. del Trabajo, ¿no? La Secretaría del Y Trabajo. la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud, es correcto. Ellos también te dan guías y normas. Entonces, también, ¿qué auditamos? Hace rato preguntaste. Pues es eso, ¿no? No nada más en que en tus procesos que diseñaste en el capítulo 4, digamos que tienen, para ambiental tienen 2 fuentes. Lo que pide 14 y lo que pide Semarnat, en términos generales, más a veces tenemos requerimientos de los corporativos que le dan Ujú. ciertas guías, cierta forma de proceder. Incluso los corporativos dictaminan qué tipo de químicos son válidos en las organizaciones, tanto para los usos productivos como para los usos de limpieza. Hay unos que dicen solamente agua o solamente este tipo de blanqueadores y no más. Y para lo que es la salud y seguridad en el trabajo, pues bueno, tenemos lo que pide la 45, que te hace referencia a los aspectos legales. Entonces tienes la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud que te van dictaminando cómo manejar las cosas, ¿no? Así es. De hecho, mira, ahí te va. Yo siempre hago esta analogía como tal y creo que pudiera servir en este caso. Hay un perro, tenemos aquí un canino, un pitbull, como tal. ¿Y por qué el más bravo tú? Es que va en función de eso, ¿no? No es lo Ok. mismo tener un pitbull a tener un chihuahua. chihuahua, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, claro que no. El Está chihuahua bien. ladra, pero no muerde. El Exacto. pitbull no tampoco, están muy esquematizados, pero Entonces, en entendemos ese la analogía. sentido, ¿Estigmatizados? Estigmatizados. claro, tienes y en razón. ese mismo sentido, tengo ya parte de al punto al que quiero llegar. Una son los factores del peligro, es decir, las características y condiciones de la fuente. Va a haber variación de acuerdo al tamaño, a la cantidad, al volumen, a sus características, concentración y demás. Ahí tenemos un elemento a considerar. 2, viene ahora la evaluación. Esa es la fuente con potencial daño. No es lo mismo que yo me acerque con el canino y lo trate de acariciar suave y en una forma amigable, a que llegue con el perro y le dé un cachetadón. ¿Estás de acuerdo? La reacción va a ser diferente
Así es el chihuahua, o sea, el pitbull. Voy a sufrir finalmente una consecuencia, una agresión de esa interacción. Ahora, ¿qué tanto yo interactúo con el animal? ¿Con qué frecuencia estoy expuesto a este animal? ¿Con qué frecuencia llevo un trato? ¿Y qué tan grave va a ser la lesión de ese animal? Esa es la parte de evaluación de peligros y riesgos. ¿Para dónde quiero llegar? Estamos hablando de control operacional. Dentro de la misma jerarquía yo tengo que decir, elimina el peligro, ¿no? Es decir, mata el perro, no, ¿cómo crees? La agencia o el Ministerio de Sociedad Protección de Animales, la ONU, los que tú quieras me van a llegar, la autoridad me va a sancionar. Además, pues tengo que tener aquí el animal porque lo utilizo para cuidar. Ok, vamos a cambiarlo por un gato. No, pues no, soy alérgico, me hace daño y no va a tener... O no cumple la función. No cumple la función, que es el cuidado de aquí físico, patrimonial, condición física. Ok, está bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aíslalo, amárralo, ponle un bozal. Y empieza, es lo que te decía de esa jerarquía, ¿no? O vamos a crear también protocolos de interacción, horarios, distancias, etcétera, para que la afectación y la interacción sea diferente. No, que tampoco, ok, vamos a darle adiestramiento al perro, ¿sale? Lo llevo a una escuela en la que reciba su adiestramiento y entonces, aunque el animal esté suelto y demás, no va a actuar a menos que no reciba una instrucción, ¿estamos de acuerdo? O una señal que lo alerte al animal. Y por último, el equipo de protección personal. Dentro de la parte administrativa, que es el adiestramiento, capacitación, letreros, señales, políticas, procedimientos instructivos, dice la norma, incluye la reubicación de la persona cuando sus características y condiciones como tal también no son las adecuadas, o incluye también sanciones sobre la persona cuando ya estamos hablando de reincidencia o de negligencia incluso como tal, ¿no? Pero que tienes que establecer y eso lo dejas establecido en políticas. Esas políticas son controles. El procedimiento de actuar el letrero es un control. La cadena, la correa es un control. Entonces, ahí es donde empezamos a establecer esa serie de controles operacionales enfocadas al tema de salud y seguridad. Lo mismo en la parte medioambiental. Yo tengo cloro, tengo sosa, tengo un ácido, está bien. ¿En qué concentraciones? ¿En qué cantidad? ¿Dónde lo almacena? Las condiciones físicas de almacenamiento, de manipulación. Lo manipulas directo, con equipo, sin equipo, en ductería, equipo automatizado. Tienes que analizar primeramente tu contexto. Y ya basado en ese contexto, ahora sí, ¿qué tengo que hacer adicional? Porque ya lo que comentaba Juan Carlos, esas son mis condiciones actuales, mi contexto. Y de ahí adicional, ¿qué voy a hacer para minimizar las consecuencias o afectaciones ambientales o a las personas? Y esas acciones adicionales son parte de los controles. Y aquí viene la pregunta que también Juan Carlos hace rato comentaba, ¿no? ¿En base a qué determinaste que ese tapón era el adecuado? ¿O en base a qué determinaste? Porque luego no caigamos en donde luego llegan personas y es que es el más cómodo, ¿no? no, o es el más económico. Me Sí, pasó no, en una situación, y perdón por no, adelante. donde dicen, el ruido y el problema es la afectación auditiva, sí. Contratemos personas con discapacidad auditiva. Pues no se trata tampoco de eso, ¿no? No. Aquí es, que aún quiero andar un poquito más en lo que dice Sí, adelante. Arturo. Voy a hacer referencia a riesgos, aspectos ambientales, al famoso IPER, la investigación de peligros, riesgos que nos pide la 45. E iniciar con lo que está diciendo. Bueno, sí, ¿cómo determinas tú cuáles son los tapones? Bueno, una vez más, vete a lo que dice la Secretaría de Trabajo, que te pide que hagas cierta periodicidad, un análisis de ruido, así como te hace de iluminación de ruido. ¿Sí me explico? Entonces tú ya sabes cuántos decibeles están y hay tablas que te dicen estos son permitidos, esto no es permitido, dependiendo de la actividad de la empresa. Entonces, si tienes tú una referencia, no estás a ciegas, que te dice qué tipo de decibeles puedes trabajar. Entonces, todo eso viene reglamentado, reglamentado por las NOMS de la Secretaría de Trabajo y para los laboratorios, pues las 251 para laboratorios, entonces de la SCA. Entonces, sí hay NOMS que te dicen qué hacer y cómo hacerlo, ¿sí me explico? NOMS que te dicen manejo de químicos, ¿sí? Almacenamiento de químicos, compatibilidad de químicos, segregación de químicos, ¿sí me explico? Entonces, todo eso viene escrito ahí. Ahora, ¿cuál es nuestro punto de partida? Primero, obviamente, como bien lo dice Arturo,
tu contexto y el alcance. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo controlar? Y el alcance, que también es fundamental, Es ¿no? fundamental. De tu operación. Claro, es lo más importante, porque sobre el alcance vas a determinar los procesos con los cuales vas a administrar ese alcance. ¿Sí me explico? ¿Y qué te va a salir? Te van a salir aspectos ambientales y te van a salir hipers. Aspectos ambientales 14, hiper 45. 45. Los riesgos vienen acompañando ahí, que también es a veces una confusión que haces. Los riesgos es, ¿qué riesgos tengo yo de no lograr mis objetivos ambientales planteados? ¿O qué riesgos tengo yo para no lograr mis riesgos en salud y seguridad en el trabajo planteados? Entonces, sí necesitamos el análisis de riesgos, pero aparte tenemos nuestros aspectos ambientales, los cuales deben llevar los controles operacionales para estar monitoreando esos aspectos ambientales: consumo de agua, generación, tratamiento de aguas, la PETAR, Ajá. planta tratadora de aguas Ajá. residuales, etcétera. Entonces, dime cuáles son tu alcance, dime cuáles son tus objetivos, dime cuáles son tus aspectos ambientales y te voy a decir si tus controles operacionales son equivalentes a eso. Y lo mismo para los riesgos. Te digo, los riesgos es lo que puede impedir que la empresa logre sus objetivos, sus metas ambientales y de salud. Algo que normalmente muchas empresas hacen, incluso he escuchado al mismo Arturo cuando da cursos o cuando van a auditorías, dar ejemplo. Esos son los pokeyoques, ¿no? O sea, Sí. pon dos A manos. prueba de errores, ¿no? No vas a quitar la máquina porque pues necesitas la máquina, pero pues pones un pokeyoke para que el amigo no meta la mano y entonces utilices esas dos manos para arrancar la máquina, ¿no? Ese es un Es ejemplo correcto. que has dado en el pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es correcto. Y ahorita algo que tocas bastante interesante, ¿no? Ese tema del contexto de la empresa viene en dos sentidos. Uno, en identificar, determinar y analizar esa fuente con potencial daño a la persona o al medio ambiente. Y la otra, el mismo contexto te sirve para determinar la capacidad de implementar medidas y controles. Exacto, sí. Que creo que eso también es algo importante, porque a lo mejor, que me lo he encontrado en auditorías. Ujú. Oye, Arturo, ¿sabes qué? Mira, mismo caso, vuelvo a tomar el tema del ruido, ¿no? Pues aquí me quedaría nada más, a lo mejor meter pequeñas cabinas, aislar el ruido, pero al día de hoy no tengo el recurso. Y entonces la norma por eso también te habla de esa jerarquía en ir descartando o ir combinando controles. Antes de irte al equipo de protección personal, trata de ver si lo puedes aislar, lo puedes eliminar y qué combinación de estos controles puedes utilizar para llegar a minimizar las afectaciones como tal, o otra vez, o exponenciar, pero va en función de la capacidad de la empresa. Hay empresas que tienen muy buena intención de hacer las cosas, pero no pueden porque no tienen los recursos, no tienen el personal, no tienen ya el espacio, y entonces también el contexto es una pieza clave en la determinación y la planificación de controles, porque hay empresas que he visto que se avientan el harakiri solos, ¿eh? Ujú. Oye, no, es que mira, voy a implementar, voy a capacitar, voy a hacer, voy a cambiar esa tecnología por esta otra más eficiente, menos peligrosa. Está bien. ¿Tienen los recursos? No. Ya llevo 3 años queriendo bajar los recursos en gobierno, en prestaciones, acciones, y pues no. Ah, exacto. Trata entonces también de ir planificando tus medidas y controles en función a tu capacidad que tienes como empresa para poder hacer las medidas. Y ahí supongo que una combinación de medidas puede bajar este riesgo, ¿no? Es correcto. Bueno, sí, voy a contar, te dice el pecado, no el pecador, Sí, ¿verdad? exacto. Haciendo eco de tu comentario de medidas adecuadas y acciones adecuadas. A veces hacemos acciones que en lugar de solventar un problema, pues generan otro, ¿no? Esta era una empresa que tenía bastante ruido, siguiendo tu ejemplo, Arturo, y sí pusieron cabinas. El tema estaba que entrabas tú a la cabina y de evento no escuchabas nada. 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 Aislabas a la persona. Totalmente aislado. Y entonces yo agarré y les pregunté, oigan, ¿y si suena la alarma, si hay una evacuación, esa persona cómo se entera? Sí, ahora ya te convertiste en tema de seguridad, no de operacional, sino de... Entonces, sí, pues patinaron, ¿no? No, pues no está, ponle una lucecita, ponle Una luz. algo ahí, o sea, o no le pongas una chicharra porque a lo mejor está muy chico el espacio y va a ser demasiado estridente el sonido. Sí, pero es una señal óptica, algo que ¿no? pueda haber. Entonces, aquí es a veces ese tema, ¿no? O sea, no a veces es tanta proactividad puede Sí. llevarte a un problema. Entonces, estabas aislado, no escuchabas absolutamente nada. ¿Y cuando suena la alarma? ¿Y cuando hay una evacuación? Sí, que también se vuelve en otro problema de seguridad, ¿no? Así es. Es correcto. O el mismo caso, ¿no? Contrato personas de discapacidad auditiva. Ajá. Y luego, ¿Y ¿cómo quién le conoce? Ajá, ¿Y muy cómo bien, puedes lenguaje de hablar con lenguaje. ellos? Exactamente. Sí, sí. Para alertarlos, para avisarles, para comunicarles, para informarles.
¿Por qué? Porque no basta decir, pongo un ejemplo, yo contrato a Arturo en una empresa para que él trabaje el tema de seguridad. Como ya tiene 20 años trabajando sistemas de gestión, Ujú. ya es experto y es inmune. No, al final del día. Y tengo que ser informado y consciente de los peligros, los riesgos y los controles que tengo que adoptar por parte de la empresa. Sí, y sobre todo lo que ustedes ahorita nos están comentando, que se me hace muy interesante, estoy viendo que la regulación o la legislación es muy importante que las organizaciones también la integren a este tipo de lo que pudiera ser el control operacional y que puedan establecer también los controles de proceso ligados a ellos. De Sí. hecho, es clave, Correcto. perdón, No, no, no. es clave porque a la hora de implementar el requisito legal no lo deberías de considerar para determinar la significancia del peligro, del riesgo o la significancia del aspecto. Lo tienes que considerar porque a la hora de implementar un control tienes que ver que cumplas al menos con lo que la ley te pide. Mismo caso ruido, ahí digo, ya nos enfrascamos, ¿no? De Mm. acuerdo a la norma me dice que tienes que tener tantos decibeles de ruido periférico o tantos decibeles de ruido en el interior. Así es. Entonces yo voy a adoptar medidas que me lleven mínimo al nivel que me pide la autoridad Ujú. o niveles más bajos, Correcto. que sí sería lo ideal. Entonces, dentro de la planificación de controles, tienes que voltear a ver el marco regulatorio local, llámale una ley, norma de estatuto, acuerdo, lo que sea, pero tienes que voltear a ver si ya está regulado, normado local o internacionalmente para que lo tomes como referencia en la planificación del control. Totalmente de acuerdo, Lalo. Así es. Y la capacitación supongo que también, ¿no? Porque cuando estableces un control, las personas que van a estar en el proceso pues deben de conocer cuáles son estos, ¿no? Claro, debe venir en su rol de actividades, debe venir en su descriptivo, si es que tienen un descriptivo de puesto, y ahí debe decir cuáles son las actividades, ¿no? Cuáles son. Por eso te digo que los controles operativos que te pueden trasladar a controles operacionales, tanto para 14 y 45, pues ahí te van a decir qué estás haciendo, ¿no? O sea, al final del día una línea de manufactura en el checklist dice recolectar todos los plásticos, recolectar todos los cartones y llevarlos al contenedor exterior para su captación. Bueno, ese es un punto de control. El supervisor, el coordinador de la línea de manufactura deberá palomear y decir si se recogió en cada cambio de turno o cada 3 horas, voy y recojo los plásticos y los pongo en el contenedor correspondiente, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es correcta. Ahora, ambos sistemas de gestión, desde que tú identificas los peligros, riesgos, aspectos ambientales y demás, vas a seguir la gestión de administración de riesgos. Ujú. Identificas la fuente, analizas la Ujú. fuente, la causa y consecuencias que te pueden llevar, evalúas como tal y luego ya planificas controles. En la planificación de controles, asignas recursos, estableces tiempos, estableces responsables, estableces el resultado esperado y cómo vas a evaluarlo. Después planificas cómo vas a monitorear ese mantenimiento. De todo esto que te estoy hablando, tienes que capacitar a tu personal en la difusión de las medidas de Ujú. control, en la fuente de estas medidas de control, de cómo vas a estar midiendo y monitoreando la eficacia de estas acciones y medidas. Y también tienes que comunicar cualquier cambio en estos controles. Entonces, sí, indiscutiblemente, y eso también forma parte de los controles que una organización establece para garantizar la eficacia del sistema de gestión como tal. Ahora, correspondiendo a lo de la toma de conciencia, capacitación del personal, curiosamente los dos esquemas te ponen el punto 8.2, donde te dicen que demuestres, que hagas, no te lo piden expresamente, pero en las notas de abajo dicen simulacros, etcétera. Es decir, tú a través de un simulacro de un derrame, capacitas a la gente y estresas, ya me gusta esa palabra, Sí, estresas, pones a prueba. pones a prueba el proceso y demuestras que tan eficaz es. Lo que sucede en la mayoría de las empresas cuando implantan 14 y 45, lo que te muestran, si es que lo tienen, es el plan de protección civil. ¿Sí? Sí, Que es va muy asociado a sí, eso. sí, y que traen sus brigadas, y tengo mis brigadas de búsqueda y rescate, de primeros auxilios, etcétera, etcétera. Pues todo muy bien, pero aquí en México, recordemos que protección civil depende de la Secretaría de Gobernación. El cuidado de la salud en el trabajo depende principalmente de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Salud, pero principalmente del trabajo, ¿no? Y todo lo ambiental de la Semarnat. Entonces, lo que muchas veces las empresas hacen es te presentan un protección civil, pero no ha hecho un simulacro que estrese sus planes y sus proyectos ambientales. Es decir, ¿qué pasaría en caso de un derrame? ¿Qué pasa si la planta Petar se me apara
y pues en la noche, y cuando llega el otro día de la mañana ya está desbordada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Normalmente la mayoría y lo más común cuando audito 14 es dejarles una no conformidad, porque lo que presentan es protección civil, no me están presentando un plan que es 13, 14, ¿no? Y en 45 lo común que llevan la gente, las empresas, la gente de recursos humanos, las empresas, son indicadores que demuestran el número de incidentes. Y tú entras a una planta de cualquier tipo, sobre todo que se vea, dice tantos días sin incidentes. sin incidentes. Ah, muy bien. Pero ¿qué se refieren con ese? Porque ya es la costumbre o es el estándar en la industria es hacer los tipos de reportes. Incidentes que no Que implican incapacitan incapacidad. Ajá. y los que sí implican incapacidad, ¿no? Entonces, ¿de cuál me estás hablando cuando me pones ese letrero, no? Entonces, y resulta ser que los que no significan incapacidad, pues sí continúan, porque a veces son descuidos de la gente, y nomás los que más le ponen atención son los incapacitantes, a los que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social o la Seguridad Social, como lo pueden conocer en otros países, pues son los que emiten, dice Eduardo va a estar ausente del trabajo una semana porque sufrió un accidente en el trabajo, ¿no? Entonces llevan el control de eso y de los otros no, entonces hay que ver. Pero los dos también tienen un impacto. Pues sí tienen un impacto. Ahora, sí, Adelante. totalmente. Aquí estás tocando dos temas importantes. Bien, 8.2 de la norma, que es preparación y respuesta ante emergencias. Hay que resaltar, totalmente de acuerdo, la norma va más allá de lo que la autoridad te pide como tal. Hablando protección civil, ¿no? Ujú. O la unidad de respuesta a emergencias o la autoridad pertinente según sea la localidad. El plan interno de respuesta a emergencias que te pide la autoridad contempla ciertos rubros. Incendio, evacuación, Ujú. derrame, etcétera. Está bien. Pero la norma aquí te dice, cuando tu control falla, tienes que planificar las medidas y acciones para responder de forma eficiente y hacerle frente a las consecuencias de lo que tu control te provocó por haber fallado. De hecho, me ganaste la pregunta, ¿eh? ¿Qué pasaba cuando una medida de control fallaba? ¿Qué Exactamente. tienen que establecer? Exacto, y ahí Pues, estableces el tus plan. medidas de reacción y ese es tu plan de respuesta a emergencias. Emergencias, que es el punto 8.2, ¿no? Que Ajá. Exactamente, que ese a lo mejor no se lo entregas a la autoridad, porque es un tema de administración de un sistema de gestión y no es ocultarle nada a la autoridad. No. Es un sistema de administración de un sistema de gestión. Mi control falla, ahorita decíamos, ¿no? Tengo un sistema de bombeo para mi planta de tratamiento, falla mi control de sistema de bombeo, mis alarmas que me alertarían, voy a tener un derrame o un desbordamiento. ¿Cómo voy a reaccionar? Voy a meter bombas auxiliares, un suministro, voy a limpiar, cómo voy a acordonar y O cómo voy a hago confinar. un dique de contención de menor capacidad, ¿no? En caso de que las Exactamente. alarmas fallen, ¿no? Entonces, ok. y ahí vienen tus protocolos y planes de atención o de respuesta a una situación donde tu control ya falló como tal, ¿no? Ahora, hablando en el otro punto que ahorita tocaba, sí creo que también es importante. Por ejemplo, en el mismo caso de los incidentes, ¿no? Oye, que está aquí el tema de incidencias y que cuántos incapacitantes o no incapacitantes. El reto y el problema más grave en un sistema, tanto ambiental y de seguridad, es que aprendemos a normalizar las cosas. ¿Y a qué me No refiero? fueron muchos. No, sí, No es fueron que muchos, no aquí- un muerto al año. ¡Ah, qué bueno! Aquí es común que existan machucones. Es que Ajá. es normal. No, no es normal. No es normal. No, no. Es normal. común por la falta de controles o porque tus controles no son eficaces. Son o no repetitivos. eficientes. Pero no es normal. Y aprendemos a verlo normal. El Entonces, machucón te tendría que, al contrario, ¿no? Levantar una alerta para que no pase algo mayor. Sí, claro. Ahorita fue un machucón. Afortunadamente, el día de mañana va a ser a lo mejor un dedo estallado, una amputación o algo más grave. Entonces, la idea es que no. Pero aprendemos a normalizar eso. Y eso, como la rutina, son los enemigos más fuertes De de esos estos dos sistemas de Sí, la gestión. seguridad de taller. Exactamente. Tan lo normalizan que se olvidan de que son, pues ¿cuántos machucones llevas? No, pues tantos, ¿no? X número. Bueno, ¿y tu acción correctiva? ¿O tu mejora continua? No, No, o sea, no, normal. ni siquiera Va. la liga. O sea, ya estamos brincando del O 8 incluso- al 9 al 10 y O incluso, nada. ponen objetivos para ellos, ¿no? Ajá. No pasamos de los objetivos de mes que son 10. Que son Estamos 10, por debajo. Están por debajo, entonces ya no me hacen, digo, y no hiciste un análisis de causa raíz, no puedes cambiar, ¿no? De hecho, estaría mal establecido ese objetivo. No debería de haber ninguno. bueno, Claro. El objetivo natural del sistema de gestión es cero Cero. accidentes, cero Cero. incidentes, ¿no? sí. Incapacitantes o no incapacitantes. Exactamente. Incapacitantes, no capacitantes. Finalmente, ¿ya tuviste una afectación a la persona? Ya es porque tu control falló o no lo identificaste y entonces desde la base te vas a planificar acciones y medidas. Porque ya tu proceso de identificación y evaluación no fue capaz tampoco de identificar esas situaciones. Pues bastante interesante y sobre todo,
pues creo que tuvimos una buena cátedra de cómo directamente este punto de planificación y control se relaciona con otros puntos de la norma, Sí. con la parte de lo que pudiera ser obviamente la normativa que debemos de cubrir en cada país. Aquí dimos los ejemplos muy locales, pero a quien nos está escuchando en otras latitudes, pues tendrán que obviamente evaluar cuáles son los requerimientos que les exigen pues las autoridades o incluso también los clientes, ¿no? Que puede haber. Y como tú decías, algunos hasta temas corporativos. Correcto. Y de hecho los temas corporativos van ligados, obviamente respetando la línea de asesoría y consultoría, pues hacer un benchmark. O sea, decir, ¿qué es lo que dice la industria en general? ¿Sí me explico? O sea, la industria, yo soy del cartón, o soy de la imprenta, o soy de venta de químicos. ¿Qué hacen las demás industrias? ¿No? O sea, entonces a veces las asociaciones, las cámaras, también son una fuente de información para incorporar controles a los procesos. Congresos, otros aspectos. Correcto, sí. O incluso incidentes, ¿no? Que sean públicos y... O también las situaciones, por ejemplo, de contingencia, que también las tienes que considerar. O sea, esos dos sistemas también los estamos acostumbrados a verlos in-house. Solamente mis peligros. Y espérate, a 2 calles tienes una gasolinera. Oye, a una calle más tienes otra. O a un lado de ti está otra empresa que maneja. Ese es tu entorno, ¿no? Claro, y es parte de tu contexto y también te puede generar factores de peligro y riesgo. Y cómo vas a tomarle medidas. Yo no le puedo decir al vecino, oye, implementa esas medidas, o ahí te van estos recursos. Pero ¿cómo entonces yo voy a tomar dentro de mi capacidad? Por eso te hablaba de las capacidades. ¿Cómo voy a tomar medidas y controles para que si hay una situación, la afectación no sea tan grave como tal? Ok, y sobre todo también aquí viendo algún aspecto de verificación, que era lo que tú hablabas, donde nos dices algunos ejemplos, ¿con qué frecuencia se tienen que verificar este tipo de controles? ¿O cuál sería lo que ustedes han visto? ¿Cuál es la mejor práctica? Lo que dice así la regla ¿Cuáles normativas? Ajá, es cada que hay un cambio en el proceso, cada vez que introduzcas un producto nuevo o cada cierto periodo donde dices tú voy a variar. Mira, aquí la frecuencia va a variar, por ejemplo, de cuál sea tu punto de control, ¿no? Por ejemplo, puede ser una alarma sonora. Pues bueno, si está la intemperie, pues lo más probable es que después de sol y lluvia, viento, pues deje de funcionar en X tiempo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo no lo voy a hacer a lo mejor cada año, cada 2 años, porque no suena, ¿no? Entonces, cuando lo voy a hacer un simulacro, si es que lo hago, pues no va a funcionar. Entonces, sí debe haber rutinas dependiendo del equipo y la maquinaria, porque esto se puede extrapolar al mantenimiento preventivo de las máquinas. Incluso yo agarro y pregunto, aunque no sea 45, a los operadores, supervisores o los encargados de los centros de trabajo. ¿Cada cuándo revisas tú la máquina? Aunque sea de un punto de vista calidad, o sea, tienes un checklist al arranque de operaciones, cuando menos para asegurar que esa máquina te va a entregar la calidad esperada. Y de paso te vas a llevar también el tema de salud y seguridad en el trabajo, porque si la máquina no funciona correctamente, ¿cuál es tu riesgo? Riesgo. Porque la máquina en sí es un peligro. El peligro, sí, exacto. El peligro es la fuente del riesgo. Sí, la fuente. Es de que pase un accidente. Entonces, sí, esos puntos de control que te acabo de dar, un checklist de operación de máquina, de inicio, de arranque de operaciones, puedes tú nada más estar certificado en 9, pero no te exime de que tú hagas una validación. Buscando la calidad, te vas a llevar también seguridad de la mano como un proceso controlado, ¿no? Okay. Entonces, ¿con qué frecuencia? Depende de los equipos que estés revisando. Y del estrés que estén, ¿no? No lo mismo, como tú tomando el ejemplo de la alarma, pues no lo mismo que esté en un lugar que esté cerrado. Con condición ambiental controlada, a la exposición a la que esté afuera, o una máquina que trabaja 24 horas seguidas y que la paras cada 3 meses. Entonces... incluso aquí puede haber diferentes frecuencias de verificación, ¿no? Totalmente. Efectivamente. Hay varias herramientas. Por ejemplo, hay empresas que tienen una verificación o validación o liberación de un producto, un material o un equipo. ¿Sí? Un ready for use, tal cual, ¿no? Haces un checklist, condiciones de electricidad, aislamientos, cables, bien acomodados, ducteados, que no haya fugas, la presión, etcétera. Entonces, ahí vas haciendo dispositivos de alerta, paros de emergencia, que funcionen. Es como que una liberación de arranque que comentaba Juan Carlos, ¿no? Ahora, tú estableces la periodicidad en función de varios factores. Cambios en la operación, cambios en personal clave. No es lo mismo decir, pues tengo el operador y no es que menosprecie, pero tengo un operador, cambié de operador. ¿Qué crees? Él es clave, porque es el que está manipulando el equipo. A lo mejor ahora ya no es un gerente, un director. Es tal cual él en la parte del controles. Y entonces tengo que ver si mi control sigue siendo
adecuado en función a estos cambios como tal, ¿no? Cambió la tecnología, tengo que verificar los controles. Basado en las recomendaciones del proveedor en cuanto a la manipulación, operación, mantenimiento, son parte del monitoreo de eficacia de mis controles. Lo que es la parte, cada vez que hay un accidente, cada vez que hay una acción correctiva, dentro de esas dos normas, tengo que evaluar si mi control falló, si no era el adecuado contra la situación, o la situación cambió y por ende mi control se quedó corto o limitado. Y entonces ahí también son factores que me llevan a estar monitoreando qué tan efectivo es o no mi control o la planificación en su momento como tal, ¿no? Son parte de los elementos que te llevan a estar monitoreando este tipo de situaciones. Cambios también con el contexto, no es lo mismo, tengo ahorita 50 colaboradores, A tener 200. 200. Tuve un pico por lo que tú quieras, demanda de trabajo. Mis controles, desde entrada, mis peligros y riesgos ya cambiaron y por ende mis controles tendrían que también ir cambiando y evolucionando o irse adecuando en función al cambio continuo de mi contexto como empresa y lo que estoy controlando. Y lo que obviamente sabemos, estos esquemas son muy dinámicos. Es Sí. correcto. No es de que lo hago y me dura 5 años y demás. No, y al fíjate- contrario, tiene que estar en constante verificación y Muchas revisión. empresas así lo hacen, ¿no? Ajá. Yo evalúo el control cada año, Cada año. o cada auditoría, o cada revisión, y ahí lo evalúo. Porque Pues, la verdad ¿no? es que ibas a llegar a auditarme. Sí, porque de hecho así pasa, o sea, te preparas y haces tu interna. No, el otro tema que te iba a comentar, así como tenemos las hojas de seguridad y ficha técnica para químicos, en máquinas y maquinaria, pues también el fabricante te da los periodos de vigencia y actividad. Y, por ejemplo, en algunas empresas, oye, esa manguera que está ahí que te maneja presión hidráulica con aceite, con lo que sea, ¿cada cuándo la cambias? No, pues cada vez que falla. Pues, entonces, ¿dónde está tu mantenimiento preventivo? O sea, no revisan la vida de una manguera, la vida útil de una manguera o lo que el fabricante te O no está siguen las diciendo. recomendaciones del fabricante. No ¿no? siguen, Que- o sea, cuando menos en México, sin hablar en otras latitudes, pues a veces no leemos ni el manual para arrancar a una televisión, ¿no? Menos a veces leemos el manual para darle un mantenimiento preventivo a las máquinas, ¿no? Entonces, los puntos de control, cada cuando cambio un engranaje o cuando lo engraso, pues ahí vienen. O sea, a veces no hacemos uso de esas recomendaciones. Interesante, interesante. Pues bueno, pues lamentablemente yo sé que podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo, pero el tiempo pues es el enemigo de los auditores y también de los podcasts. Entonces Sí. vamos a pasar a la siguiente sección, pero se me hace muy interesante que nos quedamos cortos, sobre todo porque no tenemos tanto foros para este tipo de esquemas donde hablamos de los dos, pero pues bueno, que esperemos que no sea la primera ni la última plática donde los estemos enfocando. Pero pues vamos a ver qué nos dice el público, ¿no? Tenemos una participación, vamos para allá. Casos del público. Hay una participante que nos pregunta al respecto. La participante se llama Sonia Ramírez. ¿Cuál sería el periodo de tiempo ideal o sugerido para hacer las evaluaciones periódicas en mi sistema de gestión ambiental y así estar siempre cumpliendo? El giro de mi negocio es una imprenta. Bueno, pues ya platicábamos ahorita un poco de esto, ¿no? Que el periodo de evaluación va en función del dinamismo de mi empresa, de los cambios y adecuaciones o de los resultados de mis otras acciones o mis otros procesos. Ya hablábamos un mantenimiento preventivo, correctivo, el tema de incidencias en la operación y como operación me refiero a qué tanto a lo mejor producción me está marcando paros, fallos de equipo, fallos de dispositivos. Servicio médico me está reportando un incremento o disminución de eventos. De hecho, en muchas ocasiones, hasta la disminución de accidentes, te tendría que decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ¿Qué hicimos bien, no? Sí, no, o si no he hecho ningún cambio y están bajando accidentes, caray, me tendría que también que ser un medio de alerta, decir qué está pasando en mi empresa. Porque si no he hecho ningún cambio y están bajando los accidentes, o entró alguien nuevo que a lo mejor trae un nivel de conciencia y es el que está trabajando y no necesariamente mi control, entonces ahí tendría que Un revisarlo. buen punto, ¿eh? Muy buena forma de verlo. Sí, otra herramienta que puedes utilizar para determinar la periodicidad en la cual vas a evaluar tu sistema de gestión ambiental son tus aspectos ambientales. ¿Cuál es la criticidad de ellos? O sea, es decir, en tu aspecto ambiental, ¿generas residuos peligrosos o generas RMS, residuos de manejo especial? ¿Qué generas, no? Y entonces, ¿cómo lo estás controlando? No es hasta que se llene, ¿no? Es No, preventivo. es preventivo. Sí, si no es hasta que ya se está desbordando, ¿sí me explico? Claro. Ahora,
Ahorita que tocas algo en la parte ambiental y creo que no hemos tocado mucho ahí. Generalmente tenemos la idea de que mi control operacional para el sistema de 14001, particularmente el sistema de gestión ambiental, es separar y reciclar. No, y no. es generar No. menos y consumir menos. Ese es mi control, ese es mi espíritu natural de la norma. O cómo ayudar y beneficiar más al medio ambiente. Otra vez, ¿no? Hablando en un tema positivo Claro. como tal. Pero ese es el espíritu de la norma. Porque luego decimos, es que yo tengo ahí contenedores para separar la basura y clasificarla. No. Sí, es cierto, es un control. Es parte de. Pero ¿qué vas a hacer para generar menos basura? O si estás generando lo que hablamos ahorita de evaluación y monitoreo, yo tengo un estándar, un promedio. Y a lo mejor yo por lo general, no sé, al mes genero 40 kilos de residuos de manejo especial, cartón, plástico y demás, ¿no? Y está bien, pero cuando yo ya te empiezo a tener picos, alta o baja, tengo que voltear a ver y decir, algo está pasando con mis controles, algo está pasando en la organización Sí. y los procesos. Y normalmente se ligan, por ejemplo, aspecto ambiental, aire, ¿no? Es menos polución, menos emisión. Sí, ¿no? menos emisiones. Ajá. Y pones un indicador. Entonces, esa evaluación, espero que la pongas mensual, trimestral. Entonces, esa es la forma correcta de estarlo midiendo. Es decir, ligas tus aspectos ambientales, agua, ¿no? Consumo de agua, disminuir las aguas. Entonces, vas tomando una medida de si el consumo sube o baja o qué estás haciendo. Si sube conforme sube la producción, hay una correlación sana entre ellos. Entonces ahí lo estás evaluando cómo se está comportando el sistema de gestión por medio de esas evaluaciones. Entonces, sí, muchas empresas asocian los objetivos del sistema de gestión con los aspectos ambientales, energía, agua, polución, contaminación. Y esos del aspectos suelo. ambientales incluso los convierten en objetivos como tal. Correcto, sí, o en KPIs, indicadores de desempeño. Entonces, O políticas para poder o controlar. políticas. Y entonces hay una forma de evaluarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada cuando revises tú esos, si lo revisas cada 3 meses, ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí, ahora, esto va en función otra vez de las condiciones de tu organización, ¿no? Personal, cantidad de personas que tienes, las características de las personas, el equipo, tecnología y demás. Y en función de eso tú estableces una frecuencia estimada o probable. No hay una regla escrita que te diga tiene que ser 3 meses, 6 meses, 1 año. No hay nada que te lo diga. Tú lo estableces en función a lo que tú como organización vas considerando adecuado. Lo que sí es importante es que una vez que ya vas generando datos, tienes que analizarlos y los mismos datos te van a llevar a decir, tengo que ampliar o reducir mis frecuencias de monitoreo y tengo que también tomar este tipo de medidas y acciones en función a los resultados obtenidos. Y ahí es donde realmente vas fundamentando el decir, esto lo voy a hacer a los 3 meses, esto lo voy a hacer a 1 año, esto lo voy a hacer en 6 meses. Y ya de entrada también ya les decía, ¿no? Cada vez que hay una acción correctiva, tienes que evaluar tus controles y tu sistema de gestión. Y así está en la norma. Obligatorio. Así es. Pues muy interesante y pues muchas gracias obviamente por compartir su conocimiento y dar respuesta precisamente a esta Sonia que nos hizo esta pregunta. Pues bueno, vamos a la siguiente sección para llegar a las conclusiones. ¿Les parece bien? Adelante. Adelante. El gurú de la auditoría. El término de planificación y control operacional se refiere al establecimiento y la implementación de controles de proceso, con base a los criterios establecidos. Los controles de proceso están relacionados directamente a la legislación y a la capacitación de las personas que los estarán estableciendo. Eso es lo que yo estoy ahorita concluyendo, pero me gustaría saber directamente con qué nos van a dejar ustedes. Directamente así, los 3 aspectos o los aspectos más importantes o claves para ustedes, para lo que pudiera ser el establecimiento de este tipo de controles y planeación operacional en una norma de gestión ambiental. ¿Cuáles serían así las claves? Desde su punto de vista y experiencia. Ok. Yo creo que lo primero es que tendrás que considerar por cada elemento que vas a evaluar, ¿a qué me refiero como elemento, actividad, proceso, material, producto? Los 7 rubros, porque luego nos olvidamos. Es que este tiene emisiones y ya, pues sí, pero las emisiones no son por generación espontánea. Estás consumiendo algo, estás generando una combustión de algo y por eso tienes emisiones. Entonces, tienes que considerar el ciclo completo, consumo, genero, y dentro de los 7 rubros que ya les platicaba, qué estoy consumiendo, qué estoy generando, y al estar, no sé, ahorita estoy consumiendo combustible para que mi equipo esté trabajando y estoy generando emisiones. Pero también genero emisiones de energía. ¿Cuál?
temperatura, ruido, vibraciones, qué tanto afectan o no estas emisiones y estos gases al entorno. Y entonces no lo puedes dejar lineal. Creo que ese es el primer punto importante a considerar. Que tienes que, cada elemento, hacerlo a función. Y a Al conciencia, principio, ¿no? Claro, aunque duela, yo siempre les he dicho, ¿a qué nivel lo tienes que hacer? Al nivel que duele, porque tienes que identificar, basado en tu contexto, lo que puedes o no hacer, y duele porque vas a crear conciencia de las consecuencias que esto genera y qué tanto puedes prevenir o no puedes prevenir al respecto. Ese sería como que el primer situación. 2, evitar el normalizar las cosas. Que creo que ese es un tema como tal, tratar de en la medida de lo posible normalizar las cosas y acercarnos con quien desarrolla la acción. Porque luego el análisis lo hacemos a nivel escritorio. Aquí me siento, aquí yo considero mis Y actividades. se ve muy bien ahí, pero Se no ve- refleja la... no refleja el la papel realidad. aguanta todo, acuérdate. Exactamente, ¿no? Entonces, no considero que el operador a lo mejor le mete una calza al equipo para que se estabilice, está utilizando otras herramientas que no son las que yo le proporcioné, otro tipo de situaciones, y esas son las que pueden provocar finalmente una situación no deseada. Y por último, como todo sistema de gestión, tengo que evaluar si lo que yo estoy implementando contra su intención me está arrojando o no el resultado. Que esa es otra cosa que pareciera el que no debería de suceder, pero que pasa y común, no evaluamos la eficacia de las acciones y controles. Implemento el control, ahí está el control, y si lo estoy viendo que ahí está yo dije que iba a poner una guarda, ahí está la guarda. Pues sí, pero la saben utilizar, la guarda es funcional, es adecuada o no te genera, como ya comentaba Juan Carlos anteriormente, una situación diferente o más complicada de la que ya por sí solo antes de la guarda teníamos como tal, ¿no? Entonces, creo que esos serían parte de los puntos a considerar sin dejar de lado esa jerarquía de controles, ¿no? Ok. Sí, otro ejemplo Tus de eso de la puntos, guarda que también vi es, pusieron una guarda donde, pues sí, ya lo habían normalizado, el que se desbordaba el primer contenedor de agua sucia y se iba al segundo, ya era normal, pero como no pasaba del segundo, para ellos era normal. El tema es en que también el estándar te habla del cuidado de la fauna y Ajá. pues si llegaban los animales ahí a tomar agua, ¿no? Entonces, pues ponme una cerca, ¿no? Porque está bien tu guarda, está bien tu segundo contenedor, Pero tienes una pero afectación estás a- afectando a la fauna a la local. fauna local porque pues están llegando a beber esa agua, ¿no? Entonces así como que, oh madre mía, sálvame, ¿no? Entonces, bueno, retomando tu pregunta de 14, mira, lo primero que debes hacer es definitivamente definir bien tu contexto. Normalmente las empresas que van a usar 14 ya existen, ya estaban operando, ¿no? Sí. Entonces, de aquí lo más relevante para poder decir qué hacer con mis procesos con respecto a 14, primero define bien tu contexto. Por ejemplo, tengo fauna a mi alrededor, Ujú. ¿sí me explico? Genero desechos punzocortantes, parte de mi contexto, ¿sí me Así es. explico? Genero mucho ruido, tengo mucha maquinaria, entonces es parte del contexto. Acuérdate que ya también el ruido es un Un contaminante contaminante. ambiental, entonces por eso lo estoy mencionando y aclarar a la audiencia. Entonces, defíname tu contexto y tu alcance para que después me definas bien tus aspectos ambientales. Si tú me estableces puntos de control a tus riesgos que están asociados a tus objetivos y a tus aspectos ambientales, ya vas de gane. Ya con eso ya tienes un muy buen esquema para controlar tu operación. Y una buena relación, ¿no? Y una muy buena relación para una empresa que ya está operando y que tiene procesos trabajando. ¿Vale? En 45, bueno, en ambos casos, te recomiendo que entiendas bien la ley. Ese es otro tema muy importante. En 45 y 14 te recomiendo dos cosas. Asesórate de alguien legal para que te diga qué sí te aplica y qué no te aplica. Por ejemplo, en 14, ¿tienes permiso para uso de agua? Muchas empresas que están en la zona conurbada, pues hacen un desagüe al alcantarillado público y le avisaste a la autoridad que ibas a hacer desagüe. No, nada más tengo un permiso para toma. Es toma de agua tu permiso, no dice desagüe. Y le dijiste que usabas, porque muchas empresas dicen, pues tengo un dique, tengo una fosa donde voy. Una trampa de grasa. a lo Una mejor. trampa, una trampa y de grasas, pero no la estás mandando. Entonces, asesórense. Entonces, lo más importante aquí, nosotros no somos, no estamos para hacer cumplir la ley, sino para advertirle a nuestros clientes de lo que deben de hacer. Y uno de lo que deben de hacer es cuidar la ley. Entonces, asesórate. Una clave es asesórate legalmente qué te aplica y qué no te aplica. Usos de agua, permisos de agua.
Y estar actualizado, ¿no? También Claro, por los cambios de las normas. Claro, exactamente. Entonces, sí, entonces tu contexto, una empresa que ya existe, tu contexto, defíneme bien tu contexto, define bien tu alcance, defíneme bien tu marco legal que te lo pide el estándar, Ujú. dime dónde estás, qué te aplica y qué no te aplica, para que entonces me digas cuáles son tus planes para cumplir con eso. Planes significa adecuar tus procesos para que eso se dé. Ejemplo, tú tienes un proceso de manufactura que tiene que abrir cajas, desechar plástico, pero además desechas la hojita donde viene pegada la etiqueta. La hojita donde viene pegada la etiqueta es considerada riesgosa por el pegamento. Sí. O sea, no la puedes tirar en cualquier vertedero ni ir a vaciarla. Entonces, quitas y tiras. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, tienes que planear. Entonces, ¿cuáles son tus aspectos ambientales? Tus aspectos ambientales te van a decir que generas tipos de residuos, ¿no? plástico contaminado, o sea, plástico sin contaminar y plástico contaminado, ¿sí me explico? Y le debes dar un tratamiento. Entonces, ahí voy a intentar entender yo cuáles son tus controles. Eso es lo que me fui hace rato. Dime qué haces, cuáles son tus aspectos ambientales y esos serán los controles. La misma idea aplica para 45. Es muy importante que determinemos qué normas del STP se me aplican. ¿Sí me explico? La Secretaría de Trabajo aquí en México. No sé. Aquí en México, la Secretaría de Trabajo te ofrece un esquema de autoevaluación PAST, P-A-S-T, si mal no recuerdo, no se lleva doble A, pero es PAST, P-A-S-T. Tú te puedes evaluar ahí y te va a decir qué te aplica y qué no te aplica. Muchas empresas no lo hacen porque dicen, no, pues yo no le quiero ser la autoridad, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Bueno, está bien, pero entonces asesórate A lo mejor como un legalmente. mecanismo interno, ¿no? No es que no lo sea, pero No, es una guía, es una buena guía. No, es realmente una excelente idea, porque sí te da qué es lo que te aplica. Entonces yo le digo a las empresas, pues mira, si te llega una auditoría, ya estás cubierto porque tú tienes un reporte de lo que te dio PAST, de la Secretaría de Trabajo, y dices, yo estoy cumpliendo con esto. Cualquier otra cosa, pues lo platicamos, ¿no? Entonces, contexto, alcance, tus riesgos, tus aspectos ambientales, tu hiper y tu marco legal. ¿Algo más que tú quieras agregar, Arturo? Sí, por último, importante la parte de preparación y respuesta ante emergencias. Algo que Muy cierto. dejamos de lado es... Muy cierto. Estamos en el 8.1, pero Claro. este está relacionado al Y es que te lleva, 8.2. porque dentro de ello también vas a establecer controles hasta para reaccionar a una emergencia. Y algo que también se nos olvida y no quería que se me escapara es, cuando hay una situación de emergencia, tienes que considerar las consecuencias y los riesgos también psicosociales. Ya de por sí los riesgos psicosociales que te genera el estrés laboral, por el trabajo, la jornada, el tiempo. Pero una emergencia, ¿a qué voy? Me voy al escenario más grave. Hubo una fatalidad dentro de la empresa. La que tú quieras. Hay testigos. ¿Qué consecuencias vas a generar en las personas al ser testigos de una fatalidad en la empresa? Y las implicaciones que tiene, por ejemplo, de que las personas vuelvan a trabajar después de ver a su compañero que sufrió esa situación. Y es el antes, durante y el después. Y así tendrías que considerarlo como tal. Y en esos 3 tiempos, establecer tus medidas y controles al respecto. Pero ya podemos hablar de la NOM 35 para el estrés. Aquí en México. Así es. En México. Sí, no, puede no haber una fatalidad, pero puede haber un incendio. O sea, es decir, te digo que estas dos normas están muy ligadas. Puede haber un derrame que se convirtió en un incendio y pues la gente se siente insegura, ¿no? Claro. Así es. Hay No, gente que nomás ve al de seguridad correr. ¿Qué pasa, no? Y entran en pánico sin saber nada. Simplemente porque vieron al brigadista o porque vio al de seguridad que corrió de un lado a otro, dicen, algo está pasando. Y no necesariamente. Entonces, a lo que voy es, hay que revisar tus controles en la prevención y tus controles en la respuesta también. Como que tal. tienen también la importancia igual que cuando los estás estableciendo. Es correcto. Y te Correcto, estoy hablando para los correcto. 2 sistemas de gestión por igual. Sí, ¿eh? por igual. Así es. Pues muchísimas gracias. La verdad es que muy enriquecedora esta plática y sobre todo aquellos que nos escuchan, pues ya escucharon directamente de los expertos lo que ustedes deben de esperar y cómo deben de obviamente enfocar estos criterios a cada uno de estos estándares. Pues les damos las gracias. Juan Carlos, Arturo, Gracias, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a ti. por toda esta parte de compartir su experiencia. Y a todos aquellos que nos están escuchando, pues los invitamos a que nos sigan apoyando en este proyecto porque podemos traerlo directamente a que lo sigan, obviamente consumiendo. Y para eso necesitamos que nos puedan y nos den su apoyo en todas nuestras redes sociales. Pues les agradecemos. Nos vemos en la próxima. Gracias, muchachos. Gracias a ti. Hasta luego. Saludos. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. No te pierdas nuestra siguiente emisión.
Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.